Muy bien, amigos, estamos de regreso. Ya estamos aquí otra vez. Muy bien, qué bendición escuchar al pastor Uber, ¿no es cierto? Ahí estaba, pues con nosotros, alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien, gracias por estar ahí. Saludos a cada uno de ustedes que se van uniendo también, ¿no es cierto?, a estas horas de la mañana. A ver, yo quiero preguntar a los muchos o a los pocos que están todavía con nosotros. ¿Qué es lo que más te enoja? ¿Puedes compartirme? A ver si nuestros enojos si son justificados o no. ¿Qué es lo que más te enoja? ¿Podrías compartirme? Yo también te voy a compartir. ¿Qué te parece? Y hablemos un poquito del enojo que normalmente, pues, ¿no es cierto?, tenemos, pues, todos, ¿no? Porque alguien que no se enoja nunca, pues, no lo sé. No sé si existirá. Bueno, sí dice que existía porque había un cierto hermano, se llamaba José, allá en mi pueblo, ¿no es cierto?, un anciano, que decía, ¿no es cierto? Bueno, a mi mamá se lo dijo de esa manera en un día estábamos trabajando ahí. Hermana dijo, yo no puedo renegar, decía, yo no puedo molestarme, yo no puedo enojarme. Aunque digan lo que digan, aunque hacen lo que hacen, a mí no me enoja, a mí me causa, ¿no es cierto?, que le causa extrañeza solamente un poco. Y no se enoja, más bien se ríe de las situaciones malas que le puede pasar. Y era así este varón, ¿no es cierto? Y bueno, si él lo decía, debe ser cierto, ¿no? Bueno, en su vida, ¿no? Y pues, pero los demás, que todavía somos hombres naturales, si nos enojamos, ¿no? Si nos enojamos, algunos de nuestros enojos son justificados, algunos como que no. Pero sí lo hacemos. Por eso, a ver, si hay alguien valiente, alguien atrevido que me digan, hermano, ¿sabes? A mí me enoja este asuntito. ¿Puedes compartirme? Ok, bueno, ya, yo al rato también se los digo. ¿Qué es lo que a mí me molesta? ¿No es cierto? Me hace enojar. Hace que salga el viejo el viejo Breiter. Bueno, y de esa manera, ¿no es cierto? A veces actuamos de una manera que no es debida, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos enojaditos, ¿sí o no? Porque quien actúa con enojo, ciertamente a veces hasta hiere, ¿no es cierto?, a los demás que están, pues, contigo, o con quien estás hablando, con quien estás intercambiando algún asunto, ¿no es cierto? Y ciertamente, la verdad es que podemos, ¿no es cierto?, de verdad dañar a alguien, y es por eso que no es bueno actuar, ¿no es cierto?, en nuestro enojo. Pero hay enojos que ciertamente son justificados, y la palabra también va a decir, airaos, ¿no es cierto?, pero no pequéis. Está bien que se puedan enojar, está bien, no hay hasta ahí. O sea que el enojarse al parecer no es pecado. Por si acaso, para los que están pidiendo ahorita, para los que están pensando ahorita, no, el enojarse es pecado, no, y dicen, ¿no es cierto?, no hay que enojarse, pero la Biblia dice que airaos, así que sí te puedes enojar, sí te puedes un poquito encolerizar, pero también dice, pero no peques, dice, no, pero no peques, ya, entonces quiere decir que el enojarse, en sí, el enojarse no es pecado, pero, ¿no es cierto?, puede traer pecado. ¿Qué quiere decir? Airaos, pero no pequéis. Quiere decir que hay un cierto límite, hay un cierto punto en el cual, ¿no es cierto?, puedes tú pecar, estás a punto, ¿no es cierto?, a un límite ya estás, ¿no es cierto?, de poder cometer algún pecado, pero dice, ¿no es cierto?, ok, está bien, está permitido enojarse, pero no pequen, dice, ¿no es cierto? Y yo les quiero llevar a la palabra del Señor. Bien, bueno, ya que son tan participativos ustedes, ¿no es cierto? Ya que participan mucho, así que vamos a ir mejor a la palabra, ¿no es cierto? Y vamos a ver a un cierto hombre, ¿no es cierto?, que se enojó. Y a ver si ustedes dicen, ¿no es cierto?, si fue justificado o no fue justificado su enojo. ¿No es cierto? Yo se los voy a leer en Jonás, ¿no es cierto? Ya saben de quién voy a hablar. De Jonás capítulo 4. Dice de esta manera. Del versículo 1 hacia adelante se los voy a leer. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Dice, se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora,
oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Wow, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tal, no es cierto, el enojo de Jonás aquí, no es cierto? ¿Qué le parece? ¿Es justificado? ¿Está bien? ¿Aceptamos que estaba en su derecho? ¿Estaba, no es cierto, tiene razón para enojarse? ¿Ustedes qué piensan? A ver, nos vamos a retrotraer un poquito a la historia y les cuento, ¿no es cierto?, a grandes rasgos, ya se lo saben esto seguramente. Jonás es un profeta de Dios. Algunos dicen que seguramente un profeta ahí, ¿no es cierto?, era un charlatancito. No, era un profeta de Dios que escuchó la voz de Dios. Y su misión es ir a un lugar que se llama Nínive, en el cual tiene que anunciar, ¿no es cierto?, que ese pueblo en 40 días va a arder, va a desaparecer, ¿sí o no? Ese es el mensaje que va a llevar, que va a destruirlo, ¿no es cierto?, en 40 días. Y eso tiene que ir. Y ese muchacho, ¿no es cierto?, se va a otro lugar, o dice que escapando de Dios, ¿no es cierto?, huyendo de Dios, pero no es cierto, ¿a dónde vas a escapar de Dios, no? Mira, siendo profeta, tuvo lapsus brutus, en el cual, ¿no es cierto?, ciertamente, no sé qué estaría pensando, y quiso escapar de Dios, dice. Si de él nunca se puede escapar, si era un profeta lo sabía, pero ¿qué tendría en la mente en ese momento que se apresura a huir de Dios, a escaparse? En vez de ir, ¿no es cierto?, a Nínive, se va a Tarsis, a lo contrario totalmente, ¿no es cierto?, se aleja. Y Dios, ¿no es cierto?, lo atrapa ahí en medio del mar, ¿no es cierto?, y ya saben la historia, ¿no es cierto?, que la barquita empieza a moverse demasiado y los muchachos trabajan para poder estabilizar. Al final de cuentas, ¿no es cierto?, dicen, ¿por culpa de quién nos viene esto? Vamos a echar suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás, ¿no es cierto?, ya descubierto por todo ello, dijo, ya, esto lo que está pasando es porque yo estoy escapando de Dios, así que ustedes láncenme al mar, y bueno, ¿cierto?, el mar se va a calmar. Los muchachos dicen, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Y tratan todavía de estabilizar, botando algunos mercaderías y todo eso. Al final de cuentas no lo logran, y luego, ¿qué es lo que hacen? Bueno, piden perdón a Dios, y, ¿no es cierto?, lo botan a Jonás. Y allí Jonás es comido por un atún. Bueno, era un gran pez, dice, no sé qué era, si era ballena, si era no sé qué sería, pero se lo come, y, ¿no es cierto?, y ahí es cuando reflexiona, y Dios le da otra oportunidad. Va a Nínive. Bueno, yo le decía, estoy corriendo rápidamente porque eso no es lo tan esencial de nuestro tema. Va a Nínive, llega a Nínive y anuncia ciertamente, ¿no es cierto?, pueblo de Nínive, en 40 días, ¿no es cierto?, Dios, ¿no es cierto?, va a destruir este lugar. Y él no dice arrepiéntanse, él no dice oren, él no dice cambien su vida. Solamente él va con un mensaje y dice, y lo cumple, de frente lo dice, van a ser destruidos ustedes en 40 días. Ese asunto acabó. Y, no es cierto, termina de decir, dice que el pueblo era de camino, o sea que en 3 días de camino podías completar eso. Ok, 3 días estuvo, pues, ¿no es cierto?, gritando y anunciando, ¿no es cierto?, por todo el pueblo. 3 días. Y entonces este muchacho se sale, ¿no es cierto?, de Nínive, y va seguramente al desierto, a un lugar en el cual, ¿no es cierto?, espera sentado hasta que, a ver cómo Dios lo va a destruir, ¿no es cierto? Quiero ver cómo va a destruir. Y aquí hay un asunto, que el pueblo de Nínive reacciona, y todo el pueblo dice que se pone en ayuno, y ni siquiera los animales ya podían comer, sino que toditos se ponen a ayunar. Y ciertamente Dios, que es piadoso, ¿no es cierto?, Dios que es lleno de amor, los perdona y no los extermina, ¿no es cierto?, a todos ellos, sino más bien los perdona, porque Dios oyó, ¿no es cierto?, el clamor de ellos, y se arrepintió del mal que iba a hacer con ellos, ¿no es cierto? Y allí es cuando Jonás se enoja.
no es por otro asunto, por si acaso, ¿ah? Le enoja de que Dios perdonó a ese pueblo. Mira, ¿cómo puede ser un profeta de Dios así? Mira, a ver, se enojó, ¿sabes por qué? Porque Dios le perdonó a Nínive. O sea que él hubiera estado contento, ¿no es cierto? Allí seguramente salió al cerrito y estaba ahí acampando. A él le hubiera encantado, ¿no es cierto?, que hubiera llegado, ¿no es cierto?, un meteorito y ¡pum!, destrozaba a toditos, ¿no es cierto? Eso le hubiera encantado. ¡Wow! Lo que dije se cumplió, soy un profeta de Dios, ¿no es cierto? Le hubiera gustado, pero aquí no. Dios perdona a ese pueblo, ¿no es cierto?, y eso le enoja a Jonás. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal profeta particular que tenemos aquí en la Biblia? Un profeta muy singular, la verdad, ¿no es cierto? Bueno, tan singular como Balán, ¿no es cierto?, que habló con la mula. Bueno, no viene al detalle, pero es singular Jonás también. Se enoja porque Dios lo perdona. Así que, bueno, si yo me enojo, si te perdona Dios, también sigo siendo profeta, por si acaso. Bueno, aquí, hermanos, vemos a Jonás enojándose porque Dios perdona a un pueblo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se enoja? Porque ciertamente después de esto, habrían o va a haber, ¿no es cierto? ¿Sabes qué dijo Jonás? ¿Sabes qué dijo Jonás? Ese profeta dijo que ese Nínive, ¿no es cierto?, otros pueblos, otros que se enteran, ¿no es cierto?, ¿sabes?, dijeron de que Nínive iba a arder, de que Nínive iba a ser destruido. ¿Y quién lo dijo? Jonás. Ese Jonás dice cualquier cosa, cualquier tontería. Al final, mira, siguen aquí, ya pasaron como 2-3 meses y siguen allí tranquilos, ¿no? Ese Jonás, cualquier cosa. Eso es lo que él, ¿no es cierto?, estaba pues pensando, y es por eso se enoja. Y encima se lo dice a Dios, se lo dice a Dios todavía. Mira, escuchen, otra vez. Oró a Jehová y dijo, bueno, esto es ya enojado está orando. Mira, enojado también está orando, ya. Ora al Señor todo enojado y dice, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Dice, bueno, yo ya decía, yo voy a ir, en vano voy a ir. Al final Dios lo va a perdonar, ¿ya? En vano voy a ir, ¿no es cierto? Yo dije antes de salir de mi casa, de mis tierras, yo ya sabía que tú ibas a hacer esto. Y es por eso que me apresuré a huir de ti. Mira, y lo explica todavía este muchacho, ¿no es cierto? Bueno, este hombre. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y encima, ¿no es cierto? Mira lo que dice todavía. Está súper enojado, porque dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Porque ¿qué van a decir de mí? ¿No es cierto? Me quiero morir. Este Jonás estaba ciertamente, es un caso particular, ¿no es cierto? Es un caso particular, de verdad, que un pueblo, o todo un pueblo, es perdonado por Dios y este se enoja solamente porque ¿qué van a decir de él? Y dice, ¿no es cierto? Me enojo hasta la muerte, va a decir todavía, ¿no es cierto? Y ciertamente se enoja mucho Jonás por ese detalle que Dios tuvo, ¿no es cierto?, con el pueblo. Por ese detalle que él tuvo, ¿no es cierto?, con los hijos de Nínive, ¿no es cierto? Dios tuvo misericordia y los perdonó, y esto le enoja a este hombre. Caso particular, ¿no? Habrá pastores así, ojalá que en este tiempo no haya de ese tipo de pastores ni de profetas, ¿no?, que cuando un pueblo se arrepiente y Dios lo restaura, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay pastores, ¿no es cierto?, que dicen, hermano, para que a ti, ¿no es cierto?, te va a venir una maldición, dicen, ¿no es cierto?, y a ti esto va a pasar, y le profetizan algo malo, y el pobrecito, ¿no es cierto?, reacciona y se pone en oración, se pone en ayuno y ora al Señor, y después Dios lo perdona, restaura. Y después, ¿qué dicen? No quieren ni aparecerse por esos lugares. Esos pastores también se enojan. ¿Por qué? Porque su palabra no se cumple. Yo estaría contento porque un pueblo se salvó, y no enojarme porque mi palabra, ¿no es cierto?, no se cumplió. Más me alegraría por el pueblo que se salva. Pero pues aquí tenemos un personaje muy particular. ¿Qué más dice?
Y Jehová, dice, le dijo: ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Mira, qué paciencia tiene Dios, ¿no es cierto?, con sus hijos. Qué paciencia, ¿no es cierto? Fuera Dios, con que no, tú te enojas y la aplazo como hormiga, ¿no es cierto? Hasta aquí llegaste, Jonásito. No, pero aquí tiene una paciencia Dios, ¿no es cierto? Y le dice: ¿tanto te enojas, Jonás?, le dice. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada, mira por si acaso, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Yo se los dije, ¿sí o no? Salió de la ciudad y hizo su casita una enramada y esperando ahí a ver qué va a pasar. ¿Cómo va a arder? ¿Cómo va a destruir Dios? Y no pasa eso y se enoja este hombre, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Y preparó Jehová Dios una calabacera, a la cual creció sobre Jonás, que para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase, dice, del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es un caso particular, está enojado hasta la muerte, ¿no es cierto? Y después Dios le hace crecer una plantita en su cabeza, mira, así lo dice, que crece una plantita y le hace sombra. De un momento a otro creció, apareció, al día siguiente amaneció y su sombrilla apareció. Y estuvo muy contento, dice, alegre también. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y Dios mismo hace esto. Un día lo hace crecer, ¿no es cierto?, bonito, la calabacera que lo cubre. Y al día siguiente lo manda un gusano. Y ese gusano, plan, se lo come y lo extermina, ¿no es cierto? Mira, ¿qué más dice? Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba ya, ¿no es cierto? Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida, ¿no es cierto? Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. ¡Wow! Este hombre es un caso particular, ¿no? Mira, es un caso particular este hombre. Me causa risa, me causa gracia a mí, porque aparte me causa una ternura tan especial de que Dios, ¿no es cierto?, sea tan paciente con este hombre, tal como es contigo, sí, cuando tú haces tu berrinche, cuando tú haces tus, ¿no es cierto?, tu mañosera, tus pataletas, ¿no es cierto?, así como Jonás. Así es Dios de misericordioso. ¿Querías ver a un Dios tierno? Aquí lo tienes. ¿Querías ver a un profeta enojón, malcriado, quizás un berrinchudo? Aquí lo tienes. Aquí lo tienes, uno que se parece a ti y uno que se parece a mí, que cada vez, ¿no es cierto?, que podemos, nos enojamos y ¿no es cierto?, ay, me quiero morir, decimos también, ¿no es cierto? ¿Así te pasa? Bueno, aquí tienes a tu doble, a alguien que se parece a ti y a mí también, ¿no es cierto?, a Jonás. Y querías ver a un Dios tierno, que tiene una paciencia tremenda, aquí lo tienes, a un Dios que es tan tierno, ¿no es cierto? Lo ve como a su hijito que patalea. Ya, hijo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mi hijo le digo: ya, viejo, tranquilo. Cuando se enoja, cuando está ahí, ya, pero por eso te enojas, hijo. Y no le digo: ya, cállese, ¿no es cierto? No le digo, sino: te enoja eso, hijo, tranquilo, ¿no es cierto? Y así ves a un padre tan tierno, a Dios aquí actuando, ¿no es cierto?, con Jonás, que es un chiquito berrinchudo, ¿sí o no?, que por algo se enoja, dice: ay, me quiero morir, y después, ¿no es cierto?, le da una calabacita. Aquí, como a un niño le darías, por ejemplo, ¿no es cierto?, le das una gorrita con su figura, ¿no es cierto?, que a él más le encanta, y está contento, y después, ¿no es cierto?, de un momento a otro lo quitas y lo botas por ahí, y después se enoja: me quiero morir, ¿no es cierto? Y el papá va y dice: ¿tanto te enojas por eso, hijo? Si te puedo comprar otro, si quiero, ¿no? Sí, me enojo hasta la muerte. Ese es Jonás. Y aquí vemos a un Dios tan tierno. De verdad me conmueve. La historia de Jonás me causa un poco de humor, sí, me causa risa un poco.
pero también cuando veo a Dios, el Padre, al Dios que formó los cielos y la tierra, al Dios que está pendiente de ti y de mí, ver también en su lado más tierno, en su lado más apacible, en su lado más comprensible con Jonás, a mí me conmueve el alma. ¿Cómo es que Dios, siendo tan grande, teniendo tanto poder, ¿no es cierto? Que por otros motivos Dios fulminaba a todo un pueblo, y con este muchacho, con este Jonás, tiene tanta paciencia, ¿no es cierto? A mí me conmueve eso, a mí me toca el alma eso. No sé si a ti. Así es Dios contigo. Así es Dios contigo. Tiene tanta paciencia, y Jonás mismo decía, yo sabía, ¿no es cierto?, que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Yo sabía eso, dice él. Y de eso se aprovecha este muchacho. A mí me conmueve, ¿no es cierto?, la ternura de Dios. La ternura y la paciencia de Dios para con este Jonás. Y allí, ¿no es cierto?, con tanto amor, con tanta paciencia, le va a explicar algo. Y dijo Jehová, tú viste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Con tanto amor le explica que su enojo es injustificado, que su enojo es solamente un berrinche de un niño. Con tanto amor le dice, Jonás, tú te enojas por una calabacera que ni siquiera tú sembraste, no cultivaste, no hiciste nada, ¿no es cierto? En un lapso de una noche apareció, y al día siguiente, ¿no es cierto?, desapareció. Es solamente eso lo que tú viste, y por eso te enojas, y por eso te duele. Y dices hasta que quieres morirte por eso, por una calabacera que ni siquiera hiciste nada, tú no hiciste, yo lo hice aparecer, yo lo hice desaparecer. Por eso te enojas. Y dice, ¿y cómo no me voy a doler? ¿Y cómo no voy a tener misericordia? ¿Y cómo no voy a, no es cierto, cambiar mi opinión por un pueblo de 120,000 personas y animales que están allí? ¿Cómo no me va a conmover el corazón, el llanto de ellos? Como tú te enojas por una calabacera, tú sientes dolor por una calabacera. Extrañas a la calabacera y te enojas de esa manera. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia de esta gran multitud de personas? Piensa, Jonasito, le dice, ¿no es cierto? Mira, con tanto amor le habla. Tu enojo es incorrecto, Jonás, le dice, ¿no es cierto? No era, ¿no es cierto?, la calabacera era algo que no te costó a ti. Ni siquiera lo trabajaste, ni siquiera lo regaste, ni siquiera hiciste nada. Pero eso te duele perder, ¿verdad? Le dice, sí señor, sí me enoja por eso, porque lo perdí, porque era bonito, me encantaba esa calabacera y lo perdí, ¿no es cierto? Y me duele, ¿no es cierto? Ah, así como te dueles tú por una calabacera simple, por una calabacera, yo me duelo, ¿no es cierto? A mí me duele, a mí me pesa, ¿no es cierto? Que toda esta gente, ¿no es cierto? El llanto de esta gente, a mí me duele, y es por eso que los perdono, y es por eso que los restauro. A Dios le importa, por ejemplo, tu corazón. A Dios le importa tus sentimientos, a Dios le importa tu pena, tu dolor. Sí, ¿no es cierto? Algunos nosotros consideramos, si se te pierde, por ejemplo, si se te muere una plantita, ¿qué es lo que haces? Ay, ¿quién fue ese culpable? ¿Quién lo pisó? ¿Quién lo arrancó? ¿No es cierto? Queremos ver culpables. Si vemos que fue un niñito del vecino, ¿qué es lo que hacemos? Corremos y mira mi plantita, ¿no es cierto? Nos enojamos. ¿Y tú crees que Dios no se duele porque te pasa algo malo a ti? Claro que sí.
Y Él está atento a cuando tú le digas, Señor, cuando tú le dices, está ahí, claro que sí, estoy aquí, hijo. Dice Él, ¿no es cierto? ¿Acaso ustedes no han visto que los pajaritos, ¿no es cierto?, se venden, bueno, pongámoslo el precio de ahora, se venden, ¿no es cierto?, 3 por 5 soles, o sea que 5 pajaritos se compra con 5 y 3 se compra por 3 soles, así nada más cuesta, no cuesta tanto. Y aún de ellos yo tengo en cuenta, dice Dios. ¿Y cómo no voy a considerarlos a ustedes? Eso es lo que dice, que valen mucho más que todos estos pajaritos, dice el Señor. Y es por eso que le importa tus sentimientos. Y es por eso que le importa, ¿no es cierto?, lo que tú estás pasando. ¿Tienes tristezas? Dios las conoce y la verdad es que te quiere ayudar allí. Él te quiere ayudar ahí. Amados en Cristo, aquí veo un Dios tierno, un Dios, aquí le veo a un papá. Aquí se parece Dios a un papá de un chiquito malcriado, pero que lo ama tanto. Por mucho que se enoja, le tiene paciencia y le ayuda, ¿no es cierto?, allí. Le explica bonito, le hace sentar, a ver, hijito, esto es así. Y le explica con manzanitas, ¿no es cierto? Bueno, en este caso con una calabacita le explica. Jonás, es por esto que yo perdono. A ti te duele perder una calabacera que no te costó, ni siquiera sembraste, no regaste, no te costó ni sacrificio ni nada. Por eso te dueles y yo me duelo por todos estos pequeños, por toda esta ciudad. Así es como Dios se duele por ti cuando tú pasas momentos difíciles. Así que no digas, a Dios parece que no le importo. No, sí le importas y mucho, amigos en Cristo. Dios te bendiga. Es un placer estar con ustedes siempre. Y así que Dios bendiga la vida de todos ustedes. Vamos a escuchar un